Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Cálculo Vectorial. El tema de la clase pasada fue diferenciabilidad. El tema de la clase pasada fue antes de este tema, sería estos ejercicios de acá, junto con el tema del teorema de Schwarz. El tema que toca hoy día es el siguiente, es el tema de diferenciabilidad. Vamos revisando la teoría y luego vamos a hacer la explicación. Este tema es un poco complicado porque tiene una demostración. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y hacemos los ejercicios. Dice, diferenciabilidad. Existen funciones que poseen todas sus derivadas direccionales, sin embargo no pueden ser consideradas diferenciales debido a que no son continuas. Ejemplo 4 de la derivada direccional. Aquí habla de un ejemplo 4 de la derivada direccional. Ese está más atrás. Ya lo hicimos. Déjeme ubicar la página solamente para ver en qué página está. Pero sí, ya lo revisamos. Está en la página 88 en el tema de derivada direccional. Ya, la página 88 vamos a ubicarla solo para que no quede en el vacío eso. Ya, este de aquí es página 88. Este es el ejemplo 4. Este ejemplo 4 es del tema de derivada direccional. Aquí está, derivada direccional. Cuando nosotros resolvimos este ejercicio, habíamos llegado a la conclusión de que no existía límite, porque el límite era diferente para una dirección y para otra dirección te daba otro valor. Este es un ejemplo de un límite que tú tienes dos valores distintos tomando dos direcciones diferentes y no existe límite. Este es un ejemplo de lo que menciona. Pueden revisarlo, igual ya lo habíamos revisado en un video anterior. Sigamos leyendo el teorema. Está en la página 98. La diferenciabilidad. Leemos de nuevo. Existen funciones que poseen todas sus derivadas direccionales, sin embargo no pueden ser derivadas diferenciales, no pueden ser consideradas diferenciales debido a que no son continuas. Entonces debería existir un criterio más fuerte para la diferenciabilidad. Ese criterio es el que vamos a revisar en esta clase. Recordemos la definición diferencial para una función variable de una variable. Observe la gráfica. A ver, esta gráfica que está aquí es la definición de la variable la definición de derivada para una variable. ¿Cómo se definía la derivada en una variable, en cálculo diferencial? La derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto a la curva. Entonces, esta que está aquí, que dice f de x, es la curva de la función. Y esta recta es la recta que es tangente a la curva. Entonces, si nosotros queremos calcular la pendiente, tendríamos que definir un pequeño triángulo aquí, que es el triángulo que se forma aquí. Y pendiente es igual a dy sobre dx o delta y sobre delta x. Esa es la pendiente en este caso. Vemos que en x se extiende desde x sub 0 hasta x sub 0 más h, o sea, h es el diferencial que se está considerando, y en y se extiende desde f de x sub 0 hasta f de x sub 0 más h. Tenemos que tener bien claro esta gráfica. Vemos que el delta y se separa en r y un diferencial de y, donde r es un pequeño residuo, un diferencial también. Entonces, luego que nosotros tenemos bien en claro esta gráfica y sabemos que esta gráfica parte de la definición de derivada de una función en una variable, dice lo siguiente el libro. Note que delta y es igual a dy más r, donde r le vamos a llamar residuo. Reemplazando tenemos. Voy a ir explicando la demostración, que está un poco complicada, pero sí se entiende. Primero, el delta y es igual a dy más r. Eso es lo que está aquí. Voy a hacer un recorte de la gráfica para ir explicando
poco a poco. Y aquí está la gráfica. Ya. Entonces vamos viendo qué es lo que nos dice la demostración. La demostración primero nos dice lo siguiente. Lo primero que plantea la demostración es lo siguiente. Plantea que, el delta y es igual a diferencial de y más r. Ya, eso es justo lo que se encuentra aquí. Este es mi delta y este es mi dy más r. Y es obvio porque toda esta distancia que es el de y es igual a la suma de esta distancia que es r más esta distancia que es de y. Entonces es la primera ecuación que se plantea en la demostración. Luego de eso, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es desglosar esta expresión que está aquí, esta ecuación. ¿Y cómo se la desglosa? Primero se llega a reemplazar se tiene que reemplazar cada uno de estos valores, el delta y el dy. El delta y se lo puede también equiparar a la siguiente expresión. Si todo esto de aquí hasta la parte de abajo es mi f de x sub 0 más h, si ese f de x sub 0 más h le resto f de x sub 0 me daría esta distancia. Y esta distancia es delta y, por lo que ustedes pueden ver aquí, porque están en paralelo, son dos distancias paralelas, ¿no? Entonces mi delta y yo la puedo reemplazar como f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Correcto. Ahora, mi diferencial de y, ¿yo cómo lo puedo reemplazar? De la siguiente manera. Como yo les había dicho, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo que está aquí. Ese triángulo, tenemos aquí que esta altura es el dy. Y tenemos que esta distancia es h. Eso es lo que nos dice aquí. H. Entonces yo les había dicho que la pendiente, ¿a qué es igual? La pendiente es igual a mi variación en y dividido para mi variación en x. En este caso la variación en y vendría a ser igual a mi dy y mi variación en x vendría a ser h, según la definición que estamos aplicando aquí. Pero yo también les había dicho que pendiente, ¿qué es? Por definición. Recuerden que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces esta pendiente puede ser igual a la derivada de la función en el punto x sub 0. Por definición. Entonces esto vendría a ser igual también a dy sobre h, ¿verdad? Y entonces f' de x sub 0 por h vendría a ser igual a mi dy. Y eso yo lo reemplazo aquí. En vez de poner dy, voy a poner f' de x sub 0 por h. Y eso más r. Ya, y eso es justo lo que está acá planteado en el libro. Aquí. Dice f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 es igual a f' de x sub 0 por h igual a r. Entonces esto es lo que acabamos de demostrar ahorita. Entonces ya puedo proceder a borrar esto. Procedo a borrar esto y continuamos. Continuamos. Ya. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Dice, vamos a dividir la expresión para h y tomando límite. Eso está escrito en el folleto. Si divido toda la expresión para h, debería dividir todo esto para h y para h. Esta h se va con esta h y también tengo que aplicarle el límite. El límite cuando h tiende a 0. De f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h igual a f' de x sub 0 y más el límite cuando h tiende a 0 de r sobre h. Ya. Entonces, teniendo esto, dense cuenta de lo siguiente. Lo voy a subrayar con otro color. Todo lo que está aquí ¿es o no es la definición de la derivada? Si es la definición de la derivada de una función en un punto. Entonces, para que se cumpla la definición, yo tengo que deshacerme de esta parte porque está de más. Entonces yo tengo que hacer que esto sea 0. De ahí nosotros decimos que para que se cumpla la definición de la derivada, se debe decir que el límite cuando h tiende a 0 de r sobre h debe ser igual a 0.
Y eso también está escrito aquí en el folleto. Podemos decir que para que f sea diferenciable se debe dar que el límite de r sobre h cuando h tiende a 0 sea igual a 0. Ya, hasta ahí estamos. Espero que hasta ahí se entienda, porque esa es la base de esta demostración. Lo siguiente que dice el folleto es lo siguiente, yo lo estoy leyendo aparte. Haciendo analogía para funciones de dos variables, el punto debe ser x sub 0, y sub 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una analogía de plantearlo para funciones de dos variables. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de esta ecuación, pero sin dividirlo para h. Vamos a hacerlo en otra diapositiva. Planteamos esta ecuación, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 es igual a f' de x sub 0 por h más r. Vamos a partir de esa expresión, que repito es la expresión que está acá, solo que sin dividir para h. Ya, entonces, espérense, debe estar arriba. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como vamos ahora a aplicarlo para dos variables, entonces ya no vamos a considerar a h como un vector de componente h1, h2, ya no como una sola h. Y nuestra derivada, que está multiplicada por h, que realmente era la derivada era un dy, ¿no? La derivada era un dy. Eso lo habíamos planteado acá. Venía de un dy. Entonces ya no vamos a considerar un diferencial de y, sino un diferencial de y por un de x, y eso es un área, un diferencial de área. Entonces, en la demostración, para considerarlo para dos variables, se hace lo siguiente. Se tiene f de x sub 0, y sub 0, más h1, h2. ¿Por qué? Porque antes la función era esta, pero ahora x, como es en dos variables, ya no va a ser un punto x sub 0, sino un punto que depende de x y de y. Y h ahora es un vector que tiene componentes h1 y h2. Menos, asimismo, ya no es f de x sub 0, sino f de x sub 0, y sub 0. Y esto es igual. Y ya no va a ser el f' de x sub 0 por h, sino a1 por h1 más a2 por h2 más r. Entonces hasta ahí. Y como ustedes ya saben, aplicando límite, necesariamente el límite de la norma de h, cuando h tiende a 0, de r sobre la norma de h vendría a ser igual a 0. Porque cuando aplicamos límite, este r tiene que asimismo irse para que se cumpla la definición de diferenciabilidad, como se demostró en la sección de acá. O sea, estamos aplicando el mismo fundamento, ¿no?, que se aplicó acá. Entonces, primero vamos a hacer el análisis para A1. Encontremos A1. Si hacemos el análisis para A1, entonces se supone que A2 es igual a 0, ¿sí? Entonces, y que tendríamos que suponer que h es igual a h1, 0. Porque solo va a ser válido la dimensión en x. Ya, entonces, eso lo vamos a aplicar para esta expresión de aquí. Tendríamos entonces f de x sub 0, y sub 0, más h1, 0, porque h2 en el vector vale 0, menos f de x sub 0, y sub 0 es igual a A1 por H1 y A2 por H2. H2 vale 0 más R. Ya, perdónenme. No es necesario asumir que A2 se hace 0. Lo que se va a hacer 0 solamente es la dimensión de H en Y, o sea, H2. Ya, para poder encontrar solo A1. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, dividimos para H1 y le sacamos límite. Si yo divido esto sería dividir todo esto para H1, dividiendo esto para H1 se va a esta parte y me quedaría R para H1. Esto aquí se hace 0. Ya, y le aplicamos límite. Entonces tendríamos el límite cuando H1, porque estamos trabajando con H1, tiende a 0, de F, de X sub 0 más H. Aquí estamos sumando
componente x, o sea, x sub 0 más h y y sub 0 más 0. Entonces tendríamos x sub 0 más h, acá y sub 0, menos f de x sub 0, y sub 0, y esto es igual a ¿cuánto? A A1. Todo sobre H1. Recuerden que para que se cumpla el criterio de la diferenciabilidad, esto, al aplicarle el límite, porque aquí tendríamos más el límite cuando h tiende a 0, en este caso h1, de r sobre h1, esto tiene que hacerse 0. Solo fue lo que planteamos acá, en esta parte. Entonces, considerando eso, tendríamos que darnos cuenta de lo siguiente. Esta definición de aquí hasta acá, ¿esto qué es? Es la definición de derivada parcial. Es la derivada parcial en x, porque recuerden que a la variable a la que yo le sumo h es la variable en la que se estaría haciendo la derivada parcial. Entonces yo podría decir que A1, que es lo que acabo de encontrar, es la derivada parcial de la función en x evaluado en x sub 0, y sub 0. Y esto es lo que nosotros concluimos. Ahora hacemos lo mismo para A2. Ahora encontramos A2. Entonces, ¿qué pasa cuando encontremos A2? Va a pasar algo igual a eso. O sea, vamos a encontrar que A2 es la derivada parcial de la función en y. Entonces, igual vamos a hacerlo. Para encontrar A2 tendríamos que plantear que h es igual a 0, h2. O sea, solo vamos a considerar la componente del vector h en y. Y planteando la expresión que teníamos, que es x sub 0, y sub 0, más 0, h2, aquí solo vamos a considerar h2 y h1 es 0, menos f de x sub 0, y sub 0 es igual a 1, era A1 por h1, más A2 por h2, más r, ¿verdad? Ya, y bueno, en este caso h1 vale 0, entonces esto de aquí se hace 0, y así como hicimos hace un momento, lo dividimos para h2, que es el que estamos considerando en este caso, y aplicamos límite. Este se va con este, y me quedaría el límite cuando h2 tiende a 0, de f, y aquí sumas x sub 0 más 0 de x sub 0, y sub 0 más h2 de y sub 0 más h2, menos f de x sub 0, y sub 0, y esto sobre h2. Y eso es igual ¿a cuánto? A A2. Acuérdense que aquí sería más el límite cuando h2 tiende a 0 de r sobre h2. Y esto se hace 0 por lo que habíamos planteado acá, que era necesario para que se cumpla el criterio de la definición de diferenciabilidad. Entonces, asimismo, si ustedes analizan solo esta parte, ¿qué es esto? Esta es la definición de derivada parcial con respecto a y. Entonces nosotros podemos decir que f, la derivada parcial de la función respecto a y en x sub 0, y sub 0 es igual a A2. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, eso está aquí en el folleto por si acaso. Van viendo, van bajando y van a ver que es lo mismo. Todo lo que estaba explicando está aquí. Aquí está cuando definen que A1 es f, la derivada parcial de la función respecto a x, y cuando A2 es la derivada parcial de la función respecto a y. Es lo siguiente que se hace. Se llega a una expresión general, que ya está aquí en forma de teorema. Ya, vamos a ver cuál es esa expresión general. En la expresión general lo que se hace ya es reemplazar lo que vendría a ser el A1 y el A2. Se lo reemplaza por las derivadas parciales. Y ahí se llega a una ecuación. A ver, ¿de dónde se parte? Vamos a partir nosotros de la expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí. No, perdón, más acá arriba. Esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí vamos a partir. Ya, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo voy a explicar para que no quede duda. Igual si ustedes lo revisan en el folleto, van a poder llegar a la conclusión. A ver, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo lo siguiente.
tenemos esta expresión. La expresión f de x sub 0, y sub 0 más h1, h2, ¿verdad? Menos f de x sub 0, y sub 0 es igual a 1 por h1 más a2 por h2 y más r. Entonces, nosotros ya hemos llegado a una conclusión, que es la siguiente. A ver, aquí ya sumando componentes sería x sub 0 más h1, y sub 0 más h2, menos f de x sub 0, y sub 0, y esto es igual a, bueno, no lo igualemos, pasemos a restar a1 por h1 y menos a2 por h2 es igual a r. Este a1 y este a2 lo podemos reemplazar por la derivada parcial. Eso fue lo que habíamos demostrado hace un rato, que ese a1 y ese a2 nos daban, ¿qué cosa? La derivada parcial de x y la derivada parcial de x y la de y. En este caso a1 la de x y a2 la de y. Entonces en vez de poner a1 ponemos la derivada parcial de x por h1 menos la derivada parcial de y por h2 igual a r. Entonces lo siguiente que hacemos nosotros es dividir todo para h, pero ojo que es h en módulo, porque como estamos en dos dimensiones ya h depende de x y de y. Entonces como es el h en módulo, ese h en módulo se lo puede descomponer como h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Bueno, si h1 y este es h2, el módulo de h vendría a ser h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que en vez de dividirlo para el módulo de h, vamos a plantear la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Luego lo siguiente que hago es aplicar límite. Aplicamos límite. Límite cuando h tiende a 0. Y aquí también tendrías que aplicar el límite. Permítame. Límite cuando h tiende a 0 de lo que teníamos. Que teníamos r dividido para el módulo de h. Como ya habíamos visto antes, esta expresión tiene que hacerse 0 para que se cumpla la definición de diferenciabilidad. Entonces al hacer esto 0 tendríamos que todo esto, el límite cuando h tiende a 0, recuerden que h es un vector, entonces en vez de poner h podemos poner h1, h2. ¿De quién? De f de x sub 0 más h1, y sub 0 más h2, cierra, menos f de x sub 0, y sub 0, cierra aquí, menos f x de x sub 0, y sub 0, aquí vamos a sacar el factor común menos, más f de y de x sub 0, y sub 0, y por, aquí se me olvidó, por h1, me voy a borrar aquí. Aquí era por h1 y este por h más y este por h2. Y eso es igual a 0. Y todo eso sobre la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Ya, esa definición es la que nosotros vamos a usar. ¿Sí? Bueno, que me di cuenta que en la definición real no le sacan factor común el menos aquí. Así que lo más le dejamos con menos y con menos. Ya, entonces eso, revísenlo acá en la diapositiva, perdón, en el libro, en el folleto. Se dan cuenta, hacen el mismo proceso, solo que ellos saltan de una a la definición que está aquí. Límite cuando h1 h2 tiende a 0, 0 y plantean esto. Ahora vamos a leer la definición. Dice, sea f una función que pertenece al conjunto de los R2 entonces R, es decir, que es una función escalar. Una función definida en el conjunto abierto U.
Entonces aquí es donde viene la cuestión. F es diferenciable en x sub 0, y sub 0, elemento de ese conjunto U, si sus derivadas parciales en x sub 0 y y sub 0 existen y si esta expresión, que es la que demostramos, el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, de todo esto es igual a 0. Yo expliqué la demostración para que sepan de dónde viene. No es necesario que ustedes en el examen, bueno, al menos que el profesor se los pida, demostrar la expresión, entonces ya les tocará demostrar la expresión. Pero con esta expresión de aquí, tienen que hacer los ejercicios, que es para demostrar que una función es diferenciable o no. En este caso es diferenciable si sus derivadas parciales existen y si se cumple esta definición. Y ahí vienen los ejemplos. Ejemplo 1 y el ejemplo 2. Bueno, vamos a hacer entonces, para que no quede, vamos a avanzar solo con el ejemplo 1 y luego en la otra clase hacemos el otro ejemplo. Para que el video esté completo en esa parte, tanto demostración como con un ejemplo. Entonces empecemos con un ejemplo, el ejemplo 1. Bueno, ahora vamos a resolver el ejemplo 1 que dice lo siguiente. Demuestre que la función x sub 0 más y sub 0 es diferenciable en todo x sub 0, y sub 0. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, aplicar esta definición que está aquí. ¿Por qué aplicamos esta definición? Porque, como lo dice el teorema, si esta definición se cumple para la función, si esto es igual a 0, debe ser 0, porque eso es lo que plantea el teorema aquí, en la parte de acá, que es lo que demostramos. Entonces la función escalar es diferenciable, y eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Demuestre que la función es diferenciable en todo x sub 0, y sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros primero? A ver, la función es esta, x sub 0, y sub 0. La función f de x, y es igual a x sub 0, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a empezar aplicando la definición. La voy a copiar por aquí. Bueno, no la voy a copiar. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar esto. La derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Como la función es esta, si yo derivo la función respecto a x, solamente tendría 2x y tengo que evaluarla en x sub 0. Sería 2x sub 0. Y si derivo la función respecto a y, como solo tendría que considerar la función en la variable como y, tendríamos 2y y la evalúo en y sub 0. Entonces esas son las derivadas parciales. Eso de ahí yo tengo que reemplazarlo en la definición. Entonces yo tomo la expresión y aplico lo que está aquí. El límite cuando h1, h2 tiende a 0 de la función. La función evaluada en x sub 0 más h1 y y sub 0 más h2. La función es esta. Entonces en vez de poner x sub 0, en vez de poner x cuadrado más y cuadrado, en vez de poner x, pondría x sub 0. Pero en vez de evaluar x, tendría que sustituir x sub 0 más h1. Entonces sería x sub 0 más h1 al cuadrado, porque el x está al cuadrado. Más, ahora en y tendría que evaluar y sub 0 más h2. Entonces sería y sub 0 más h2 al cuadrado, porque en y la función está al cuadrado. Ya, seguimos con la definición. Menos, ¿qué es lo que sigue? F de x sub 0 y sub 0. En vez de plantear f de x sub 0 y sub 0, sería la función evaluada en x sub 0 y sub 0, que sería esta función, pero en vez de poner x sería x sub 0 al cuadrado, y en vez de poner y sub 0 al cuadrado. Entonces sería menos x sub 0 al cuadrado y menos y sub 0 al cuadrado, ya rompiendo los paréntesis, ¿no? O sea, distribuyendo este menos que está aquí. Ya, luego, ¿qué sigue en la definición? Dice menos la derivada de la función en x por h1. La derivada de la función en x nos dio 2x sub 0 por h1. Y luego la derivada de la función en y por h2. ¿Sí? Y va con menos por este menos que está aquí. Menos 2y sub 0, esta fue la derivada, por h2.
Todo eso dividido para la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Entonces hasta ahí espero que estemos todo sincronizado, todo entendido, ¿no? Lo único que hemos hecho es esta definición, la hemos trabajado. Encontramos las derivadas parciales, todo el mundo sabe sacar derivadas parciales, que son las mismas que están aquí. Las reemplazamos en la definición y hemos usado la definición con la función. Y como la definición dice evaluar en x sub 0 y y sub 0, por eso es que todo está con x sub 0 y y sub 0. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es trabajar este binomio al cuadrado. Entonces tendríamos primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, más el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado, menos x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado menos 2x sub 0 por h1 y menos 2y sub 0 por h2. Todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Entonces, si nosotros quitamos los paréntesis, realmente no nos están ayudando los paréntesis. Podemos simplificar este con este. Simplificar este con el de acá. Simplificar el x sub 0 al cuadrado con el menos x sub 0 al cuadrado. Y el y sub 0 al cuadrado con el menos y sub 0 al cuadrado. Entonces nos quedaría el límite cuando h1 a h2 tiende a 0,0 ¿de cuánto? Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría h1 al cuadrado más h2 al cuadrado sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Entonces luego, si se dan cuenta, es justo lo que está aquí. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se aplica la conjugada, que es multiplicar por h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, tanto arriba como abajo. No se dice conjugada, es como radicación, un método para poder eliminar la raíz en la parte del denominador. Si ustedes hacen esto, entonces arriba les quedaría, ¿cuánto les quedaría arriba? O sea, ¿y cuánto les quedaría abajo? Lo que pasaría sería lo siguiente, tendríamos h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, y eso estaría multiplicando a la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, pero abajo les quedaría esto, h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, pero al cuadrado, porque lo estás multiplicando dos veces. Entonces al estar al cuadrado se simplifica la raíz con el cuadrado. Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría lo siguiente. Te quedaría el límite cuando h1 h2 tienden a 0,0 ¿de quién? De h1 al cuadrado, de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado por la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado sobre h1 más h2 sobre h1 más h2. Abajo teníamos, cada uno de estos están elevados al cuadrado, pero tenías la raíz con el cuadrado. La raíz se simplifica con el cuadrado. Entonces abajo solo te queda h1 con h2 al cuadrado. Entonces eso se puede simplificar con esto. Y de esa forma te queda el límite cuando h1 y h2 tienden a 0,0 de la raíz de h1 más h2 cada uno al cuadrado. Entonces si tú evalúas este límite tiene que necesariamente se hace 0, porque es como que reemplaces la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y se hace 0. Entonces se ha cumplido la definición que hemos tenido que cumplir, que te dice que la definición de esta expresión se haga 0, que el límite de todo esto se haga 0. Y es justo lo que está aquí en el folleto. Dice, como se hizo 0, entonces por tanto f es diferenciable en todo punto. Si tú concluyes
Entonces, o por lo tanto, la función f es diferenciable. Diferenciable en todo punto. X sub 0, y sub 0. Y eso consiste en el primer ejemplo. El segundo ejemplo es algo parecido, no lo voy a hacer ahora porque se nos va a ir más tiempo y ya vamos a bastante tiempo. Bueno, gracias por su atención. Como siempre lo menciono, si esta clase les ha servido y está en sus capacidades de hacerlo, pueden colaborar con el canal dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video, o que bueno, lo que es el enlace los dirige hacia PayPal y lo pueden hacer a través de este correo. Gracias por la atención prestada y como siempre digo, esfuércense mucho, estudien mucho y nunca se rindan. Nos vemos.